Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Sara, yo me formé en filosofía, pero dejé la carrera, me fui de la universidad y ahora me dedico a dar clases, talleres de filosofía y de feminismo y también tengo una editorial, paso el chivo, publiqué mi libro hace poco, La maternidad será deseada o no serás, hago envíos a todo el país, así que la que esté o le que esté interesada puede consultarme por el libro. Cuéntenme eso, ¿pudieron ver algo de la bibliografía? ¿Alguien llegó a ver algo? ¿O conocen a la autora? ¿O conocen el libro? ¿Alguna me cuenta? Yo creo que la has nombrado en otras clases cuando hacías los vivos por Instagram, ¿puede ser? Muy probablemente, sí, muy probablemente justamente por esto de la crítica a la infancia y la crítica al amor romántico. Así que es muy probable que la haya mencionado Shulamit Firestone. Bueno, ella es como prácticamente una de las fundadoras de lo que llamamos feminismo radical, que hoy en día está muy asociado a las TERF, o sea, a las personas transodiantes, pero se podría decir que Shulamit Firestone es muy ambigua en ese sentido, ya lo vamos a ver. En principio yo diría que no es transodiante, pero si una va a las premisas, o sea, sus premisas pueden pensarse como transodiantes, pero sus conclusiones no. Ya vamos a ver por qué. Es un poco difícil de entender la filosofía que ella propone, porque se basa en Marx, en Engels, en Marcuse, en Freud y en Simone de Beauvoir. O sea, es toda una mezcla y con toda esa mezcla funda el feminismo radical, o sea que es bastante complejo. Imagínense que ella propone una cibernación feminista, socialista, ecologista y sin familia ni trabajo. O sea, esa es la propuesta de Shulamit Firestone. Es bastante intensa la cuestión. Bueno, respecto de su vida, ella fue una estudiosa, provenía de una familia judía canadiense y, como les decía, a los 25 años publicó este libro que se llama La dialéctica del sexo. La dialéctica es un concepto hegeliano y marxista, así que por eso habla de la dialéctica. No vamos a ver mucho. De eso habla creo que en el primer capítulo, si no me equivoco. A ver. Sí, en el primer capítulo habla de la dialéctica del sexo. Ahora yo lo voy a repasar muy rápidamente, pero no nos vamos a meter mucho en sus raíces materialistas, digamos. A los 25 años murió creo que en el 2010, algo así. Y ella era esquizofrénica y estuvo 6 meses muerta, o sea, la descubrieron a los 6 meses de haber muerto, imagínense. Pobre, una solitaria, total y absoluta, porque para pasar 6 meses desapercibida. Uy, ahí vino la compañera, ¿sí? Espérenme un segundito que bajo a abrir. ¿Todo bien? Bueno, genial. Bueno, les había dejado en el... Ah, ahí paró, qué raro. Bueno, les había dejado en el Drive que íbamos a ver solo 4 de los capítulos. Esto se los recuerdo por si lo quieren leer. Yo tengo el libro en inglés, esta es una salvedad. Tengo el libro en inglés, así que por ahí voy a parecer medio robótica cuando lo lea, porque voy a tener que interpretar al mismo tiempo. Me lo imprimí cuando trabajaba de recepcionista en una empresa financiera. Me imprimí una biblioteca de libros. Así que si trabajan en relación de dependencia, aprovechen a imprimir, porque creo que lo mejor que saqué de esa empresa fue la biblioteca de libros que me hice. Así que bueno, vamos a pasar por el primer capítulo rápidamente, como para que vean de qué se trata. Yo les decía que Shulamit Firestone prácticamente fue una de las fundadoras del feminismo radical y hoy en día se llama feminismo radical a un feminismo que es transodiante. Entonces, Shulamit Firestone no necesariamente fue transodiante, pero sus premisas pueden parecerlo. ¿Por qué? Ella habla de una clase sexual, ¿sí? Así como para Marx y Engels lo que había era una clase material, ¿sí? Política, económica. Para Shulamit Firestone la clase es sexual, o sea, la raíz de todas las opresiones es sexual, ¿sí? Incluso el racismo es un problema sexual para ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? ¿Por qué puede parecer transodiante? Porque los sexos para Shulamit Firestone son dos, ¿sí? Para ella es o la vulva o el pene, ¿sí?
Después, más adelante, vamos a ver que lo que ella propone es abolir el género y que justamente la genitalidad no importe. Entonces, en ese sentido, sus presupuestos, como les decía, parecen transodiantes porque plantea que hay solo 2 genitalidades y que esa es la causa de todas las opresiones, pero después ella propone la abolición del género. Entonces, en ese sentido, no parecería tan transodiante porque está diciendo que el género no debería importar en ningún sentido, ¿sí? Pero esto lo pongo sobre la mesa para que lo discutamos, ¿sí? Lo podemos cuestionar. Esta es la interpretación que yo hago, ¿sí? Ella propone también respecto de la tecnología, por esto que les decía yo de la cibernación, ella propone que desarrollar la tecnología ¿para qué? En principio para abolir las relaciones de género, porque lo que ella dice, lo que ella propone es que la opresión de las mujeres está basada en parte en su capacidad reproductora. Entonces, lo que tiene que suceder es que la tecnología debería suplantar esa capacidad de las mujeres para reproducirnos y realizar una reproducción artificial. Por ejemplo, con placentas artificiales. Ella dice que ese tipo de tecnología no se desarrolla justamente porque los que manejan esas cuestiones son los varones heterosis que pretenden mantener el control de las relaciones de poder. Y por otro lado, la cibernación lo que haría sería abolir el trabajo, porque las máquinas realizarían el trabajo que estamos haciendo los seres humanos por salarios, ¿sí? Que justamente el dinero es lo que nos esclaviza. Entonces, en ese sentido, cibernación, ¿sí? Bueno, en el primer capítulo está esta idea de que hay que hacer un análisis del feminismo y de la revolución feminista desde una perspectiva marxista. Bueno, acá dice, las páginas también las vamos a tener diferentes, a menos que alguna lea la versión en inglés, las vamos a tener distintas, pero lo que dice en el capítulo 1 es que justamente la división desigual de los sexos, que es natural, digamos, y a diferencia de la clase económica, la clase sexual surge directamente de la realidad biológica, ¿sí? Los varones y las mujeres fueron creados diferentes y no de manera igualmente privilegiada, ¿sí? Ella también plantea que la diferencia de poder entre la mujer y el varón no solo tiene que ver, digo mujer y varón porque estos son los términos en los que habla Shulamit Firestone, ¿eh? No es que yo crea que solo existen mujeres y varones, eso también hay que decirlo. Yo voy a hablar en los términos que habla el autor. La cuestión del poder, que eso lo vamos a pasar muy rápidamente también, la diferencia de poder entre varones y mujeres también tiene que ver con el entorno, lo que ella llama la psicosexualidad, que es el desarrollo, por ejemplo, del Edipo y del Electra en el entorno familiar. Ahí hace una mezcolanza entre Marx y Freud, que vos decís qué falopa se tomó esta señora, dice unas cosas rarísimas, después lo mezcla con el racismo, bueno, ya les voy a contar más adelante, o sea, es rarísimo lo que plantea. Pero bueno, justamente como las niñas aprenden o se asimilan a las madres están oprimidas porque el padre es el proveedor, entonces bueno, por eso las mujeres aprenden a estar sometidas, bueno, eso en términos muy burdos, el Electra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más al respecto? Bueno, esta idea que yo les decía, que aunque el sistema de clases sexuales se haya originado en condiciones biológicas fundamentales, esto no garantiza que una vez que las bases biológicas de la opresión se hayan barrido, las mujeres y los niños sean liberados, ¿sí? Por el contrario, la nueva tecnología, sobre todo el control de fertilidad, puede ser usado en contra de las mujeres y los niños para reforzar este sistema de explotación, ¿sí? Eso también lo remarca ella. No es tan idealista en el sentido de que entiende que el desarrollo de la tecnología, si cae en malas manos, que es lo que siempre pasa y lo que va a seguir pasando lamentablemente, puede llevar a seguir oprimiendo a estas, lo que ella no lo dice en estos términos, pero que podríamos llamar minorías, ¿sí? Bueno, hay que eliminar no solo los medios de producción, sino también los de la reproducción, ¿sí? Eso es lo que plantea, la cuestión que les decía antes de la fertilidad. Shulamit Firestone no es antinatalista porque ella lo que propone no es dejar de parir, sino dejar de parir las personas
biopolíticamente heterodesignadas mujeres o las personas uteroportantes, podríamos decir, pero que se sigan reproduciendo los seres humanos a través de medios artificiales. O sea, ella no dice no tienen que nacer más seres humanos, lo que dice es las mujeres o las personas uteroportantes no tienen que parir, ¿sí? Esa es la propuesta. Bueno, eso en relación con el capítulo 1, dicho muy rápidamente, la cuestión de las clases sexuales, ¿sí? Después el capítulo 2 nos resulta completamente intrascendente, aunque ustedes lo pueden leer porque es muy interesante, es una historia del feminismo, completamente colgada del libro, o sea, no se entiende muy bien por qué está ahí, porque de repente hay una historia del feminismo, no sé, sobre el feminismo americano, dice. Y es una historia del feminismo. Bueno, no sé, eso lo pasamos. Si a alguna le interesa la historia del feminismo, que es muy interesante, desde el abolicionismo del siglo XIX hasta la época de Shulamit Firestone, o sea, los 70s, obviamente lo pueden leer. A ver, ahí se sumó alguien más. Bueno, después el capítulo 3 se trata sobre el psicoanálisis y feminismo. A ver si tenía algo marcado. Acá es donde yo les decía que ella hace un análisis de la opresión de las mujeres a partir del Edipo y el Electra, ¿sí? ¿No? Como esta idea de que el niño, yo no sé nada de psicoanálisis, o sea, voy a decir cualquier cosa, pero esta idea como de que el niño se identifica con la madre porque es la madre la que lo cuida, pero después cuando crece se supone que tiene que entrar al mundo masculino, identificarse con el padre, pero el niño no quiere. Bueno, todas esas cuestiones ella lo analiza desde una perspectiva feminista. Dice, hay un montón de cosas que Freud dice que no tienen sentido, pero que si lo miramos desde una óptica feminista, le podemos dar un sentido, ¿sí? Bueno, esta idea, como les decía, de que en el caso del varón, con el Edipo, el niño se siente atraído hacia su madre, ¿sí? Comparte con ella su opresión, dice Shulamit Firestone, con una perspectiva feminista, ¿sí? Lo que sucede a los 6 años es que el varón de repente tiene que comportarse como un pequeño varón, pero de repente, o sea, él se espera de él que se identifique con el padre, a quien él odia porque lo ve como un bruto. Pero ¿cómo se convence el niño de identificarse con el padre? Bueno, porque el padre le ofrece el mundo, básicamente, ¿sí? O sea, la madre está encerrada en la esfera doméstica y el niño ve que el padre se identifica con el mundo, con las actividades, con lo que tiene relevancia, ¿sí? Fíjense, no sé, por ejemplo, el fútbol. El fútbol atraviesa la cultura argentina, o sea, el fútbol es importantísimo en la cultura argentina. ¿Y qué tienen las mujeres? O sea, ¿qué tienen las niñas, las personas biopolíticamente heterodesignadas mujeres? ¿Qué tienen para identificarse? Nada. Y una de las cosas más importantes de la cultura argentina le pertenece a los varones. Hoy en día no sé si eso está cambiando, o sea, si las niñas están siendo criadas de otra forma, pero en principio cuando yo fui criada era así, o sea, una no tenía nada importante con qué identificarse, ¿se entiende? Entonces lo que ofrece el padre es eso, es lo importante, ¿no? Lo que realmente vale. Entonces, bueno, el niño termina identificándose con el padre, reprime su amor por la madre, reprime el deseo de matar al padre y emerge en su adultez en una masculinidad, ¿sí? Quiero que quede entre paréntesis dicho también que yo odio el psicoanálisis, ¿sí? O sea, soy un queso en psicoanálisis porque odio. Yo hago otro tipo de tratamiento que se llama DBT y ACT. Les digo para las que no saben que existen otros tratamientos que no son el psicoanálisis porque nadie te lo dice. Entonces, bueno, sepan que existen otros tratamientos que no son el psicoanálisis. Por eso estoy pasando esto muy por arriba porque realmente no me interesa mucho lo que tenga que decir Shulamit en términos de su interpretación. Me parece flashero, en ese sentido sí lo rescato porque me parece bizarro. Pero bueno. Lo mismo sucede con la niña y el complejo de Electra, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Shulamit? Esto sí es importante y un poco por eso traje a colación la cuestión del Edipo y el Electra, porque esto va a importar más adelante y yo les decía a los compañeros que hay hasta una parte que es asquerosa de este libro, o sea, no solo es polémica y extraña, sino que es asquerosa. Es rarísimo que haya sido un libro tan reconocido, porque la verdad es que dice cosas bastante delicadas. Ella lo que propone es que hay que abolir la familia en parte porque
el tabú hay que abolir el tabú del incesto. O sea, cuando se da en el Edipo y se da el Electra, hay que, lo que se pone en juego es el tabú del incesto, ¿no? Entonces, hay que abolir la familia, en parte, dice ella, dice, el tabú del incesto nos ha causado, sí, aceptar una sexualidad normal en el que, normal entre comillas, ¿no? En la que el potencial del individuo permanece sin entrar en unfulfilled, no me sale. Bueno, sin eclosionar, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tabú del incesto? Justamente no nos deja tener una sexualidad importante, interesante, abierta, ¿sí? Nos vuelve heterosexuales, eso es lo que pasa con el tabú del incesto. Y ella dice, incluso las mujeres que parecen tener una sexualidad normal según las reglas de lo que debería ser normal, incluso ellas raramente disfrutan de la sexualidad, ¿no? Porque justamente el tabú del incesto y el desarrollo psicosexual que propone la familia, lo que hacen es coartar la sexualidad directamente. Como les decía antes, ella va a decir más adelante que lo que hay que hacer es abolir el género, ¿sí? Y en ese abolir el género hay una propuesta de pansexualidad, ¿sí? La idea de abolir el género es que todas las personas tengamos el mismo valor, o sea, abolir las clases sexuales, y eso significa también poder sentir deseo por cualquier persona. Cuando ella dice cualquier persona, está diciendo cualquier persona, o sea, de cualquier edad. Y esto era lo polémico que yo les quería contar. Lo bizarro de todo esto es que ella lo dice en la última página del libro, estas palabras así como si yo se las estoy diciendo. O sea, está durante todo el libro está presupuesto. Ustedes me miraban, acá la compañera me miraba, cuando yo decía lo del tabú del incesto, una puede predecir lo que Shulamit Firestone va a proponer, ¿no? Pero no lo dice, está latente a lo largo de todo el libro, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Otra cosa que les tenía que decir que me olvidé es que la versión en español está cortada. O sea, yo no sé si es que anularon algunas partes a propósito o no, o es que simplemente lo quisieron resumir, pero bueno, tengan en cuenta que si pueden leer, si están conectadas o pueden leer inglés, es mejor porque es la versión original, ¿sí? Yo no sé si la quisieron censurar, hay párrafos enteros que no están, que yo por ahí no los entendía mucho en inglés y los iba a buscar a la versión en español y no estaban directamente. Así que bueno, no sé qué pasó ahí. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Qué piensan? Es muy polémico todo esto que les estoy diciendo. Las veo a todas muy serias. No sé si están espantadas, dormidas. No sé qué les está pasando por la mente. Cuéntenme un poquito mientras yo busco lo siguiente que les tengo que decir. ¿No se animan, che, a decir algo de todo esto que les estoy contando? Bueno, seguimos. Dice, un día que puede llegar pronto, lo ideal en un día que llegue pronto sería que haya una saludable transexualidad sea la norma. Esa es la propuesta, ¿sí? El impulso sexual es cuando nacemos difuso e indiferenciado, ¿sí? Y se convierte en diferenciado solamente en respuesta al tabú del incesto. Si elimináramos la familia, entonces estaríamos eliminando las represiones que moldean la sexualidad en específicas formaciones, ¿sí? Esa es un poco la propuesta. Todo esto, toda esta bizarreada del tabú del incesto y de la pedofilia, fíjense que es producto de su psicoanálisis, porque todo esto se podría decir desde otra perspectiva no psicoanalítica, pero bueno, como ella decide meterse con el psicoanálisis, le termina dando este resultado, ¿no? Bueno, llegamos al capítulo 4 entonces, que es el que tiene que ver con la infancia, ¿sí? Yo lo tengo como Down with Childhood, que sería como abajo la infancia. Yo no sé si ustedes lo tienen traducido de la misma forma. Me parece que no, que lo tienen otro título, que no es Down with Childhood. Es mejor la traducción de... Suprimamos la niñez, exactamente, me gusta esa traducción. Bueno,
En Suprimamos la niñez, lo que Shulamit va a hacer, que esto es una de las cosas que más me interesa, es, explicar que así como, digamos, la femineidad puede abolirse, la infancia también puede abolirse. ¿Y esto cómo lo va a probar ella? Que acá también viene un poco la cuestión de tener relaciones sexuales con menores. Si la infancia no existe más, porque de hecho la infancia no existió. Esto es algo que le tenemos que conceder a Shulamit Firestone. Ahora lo vamos a ver. Suena raro decir que la infancia no existió, pero la infancia fue creada a partir del siglo XIV. Ya vamos a ver por qué, por quiénes y cómo, ¿sí? Si la infancia se ve destruida, entonces tener relaciones sexuales o tener encuentros eróticos con menores no debería ser tan grave, ¿sí? Porque es de hecho lo que pasó a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta que se inventa la infancia y se vuelve asexuales a los niños, o sea, se les impone la asexualidad, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con lo interesante, no tanto con lo horroroso que nos pueda parecer su teoría, sino con lo interesante de esta idea de abolir la infancia. Ella lo que quiere es abolir la idea de la feminidad como una esencia, ¿sí? O sea, ella habla del mito de la feminidad y habla también del mito de la infancia, porque son justamente dos creaciones culturales y psicosexuales. Entonces, lo que propone es que consideremos a los niños tan oprimidos como a las mujeres. Por eso les dedica un capítulo entero a los niños y habla de los niños a lo largo de todo el libro, ¿sí? Porque para ellas los niños, los obreros, las personas racializadas, las mujeres están más o menos todas en el mismo nivel de opresión, ¿sí? Y esto me parecía interesante porque dentro del feminismo se lo suele ver a los niños como víctimas, ¿no? Pero nada más, como que el análisis queda como víctima del papá malo, pero no se hace un análisis histórico, un análisis feminista de la niñez, ¿sí? Y menos con una perspectiva filosófica como esta de la propuesta de abolir la niñez, ¿sí? Entonces, al principio lo que ella dice es que las mujeres... se sabe que las mujeres tienen una relación especial con los niños, ¿sí? Entonces, ella dice que esta relación, esta relación tiene que ver con que están oprimidas de la misma forma, los niños, las niñas y las mujeres. Y además esta opresión está enganchada y se refuerza mutuamente de maneras muy complejas, ¿sí? De las cuales, bueno, es muy difícil hablar de la liberación de las mujeres sin hablar de los niños. ¿Por qué? Porque el corazón de la opresión de las mujeres tiene que ver con la gestación de los niños y con la crianza de los niños. Entonces, si liberamos a los niños, liberamos a las mujeres. De hecho, ella lo dice en una sola línea. Yo creo que es una hipótesis que hay que desarrollar, que es la siguiente. La infancia se inventa, ya vamos a ver la historia de la infancia, en qué sentido. La infancia se inventa, para mí, para someter a las mujeres, ¿sí? Qué casualidad que en el pico de la infantilización de los niños, de esas personitas que eran vistas como pequeños adultos, se inventan los métodos anticonceptivos. O sea, cuando más surge la industria del juguete, de los pañales, de la leche de fórmula, es en el siglo XX cuando surgen los métodos anticonceptivos. O sea, tanto el amor como la niñez son formas de oprimir y de preservar el control sobre las mujeres, ¿sí? Esa es una hipótesis que ella dice en una sola oración, pero que para mí vale la pena desarrollar, y por esa razón también quería traer a colación este capítulo, porque me parece que tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, ella propone revisar el desarrollo de la familia nuclear y su constructo, que es la infancia, desde la Edad Media hasta el presente, basándose en un libro de Philippe Ariès. Ella prácticamente va a resumir el libro de Philippe Ariès, que es interesantísimo, y algún día voy a hacer un taller sobre ese libro porque es espectacular. Lo que hace Philippe Ariès en su libro, acá está como Centuries of Childhood, que sería como siglos de infancia, pero no está traducido. Es como la infancia, ahí está, la infancia y el niño en el antiguo régimen, creo que lo tradujeron, nada que ver. Justamente es una historia de la infancia. Lo que hace Philippe Ariès es investigar a lo largo de un montón de siglos, desde la Edad Media hasta su actualidad,
hace un análisis pictórico, o sea, de los cuadros, de cómo eran representadas las familias, los individuos y particularmente las niñas, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Shulamit Firestone es basarse en ese libro para hablar acerca de la historia de la infancia. Lo que dice es que la familia moderna nuclear es solamente un desarrollo reciente. Aries muestra que la familia tal como la conocemos no existía en la Edad Media, sino que fue desarrollándose desde el siglo XIV. La familia, en la Edad Media, ¿sí? Era un grupo compuesto por una cantidad inmensa de personas, ¿sí? En constante cambio y flujo, ¿sí? Entonces, había sirvientes, había vasallos, había músicos, había gente de toda clase social, así como un montón de animales, ¿sí? En la casa tradicional patriarcal. Esto no solo en la Edad Media, sino en la Antigüedad también, ¿sí? La gente no es que vivía en Caballito y trabajaba en microcentro, ¿sí? La gente trabajaba donde vivía, ¿sí? La mayoría de las sociedades eran rurales, entonces la gente cosechaba en el patio de su casa, ¿sí? Tenía la vaca ahí en el patio de su casa. Las ciudades no estaban desarrolladas como lo están hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, sobre todo en las casas de los ricos había muchísima gente y personas. Los niños nunca eran segregados en lugares especiales como las escuelas o como las actividades separadas de niños, ¿sí? Justamente el objetivo era preparar a los niños cuanto antes para la adultez. Así que lo más razonable era mantener a los niños cerca de los adultos, ¿sí? No había juguetes especiales, no había juegos, no había ropa. Y no había tampoco escuelas diseñadas especialmente para los niños, ¿sí? Los juegos eran compartidos por los grupos de todas las edades y los niños tomaban parte en las festividades de las comunidades adultas, ¿sí? No había diferencia en ningún sentido. Los niños eran vistos como pequeños adultos, de hecho, usaban la ropa de los adultos, usaban la misma ropa que los adultos, pero en pequeño. Y trabajaban juntos con los adultos. En la medida en que el niño podía empezar a aprender un oficio, el niño empezaba a aprender un oficio junto con la familia, ¿sí? No estaban separados como hoy en día. Sus actividades, sus espacios, su ropa, era todo lo mismo que la de los adultos, ¿sí? Solo que en pequeño. Por eso lo que dice Philip Aries es que eran considerados pequeños adultos. De hecho, ni siquiera había palabra para la palabra niñez, ¿sí? No existían ni siquiera palabras. Bueno, entonces dice, al final del capítulo, en conclusión, el desarrollo de la familia moderna, ¿cómo es que se dice? Significó la ruptura de esta sociedad integrada y grande en pequeñas unidades centralizadas, ¿sí? El niño dentro de estas unidades conyugales de repente se convirtió en algo importante porque él era el producto de esa unidad, la razón para mantener esa unidad. Entonces se convirtió en algo deseable mantener a los niños en el hogar la mayor cantidad del tiempo posible, ¿sí? Atándolos psicológicamente, financieramente y emocionalmente a la unidad familiar, ¿sí? Hasta el momento en que las niñas pudieran formar sus propias familias. Para este propósito fue creada la edad de la infancia. Yo creo que la edad de la infancia, como les decía antes, fue creada justamente para someter a las mujeres, a las personas uteroportantes. El concepto de la niñez fue dictaba que los niños o que las niñas eran una especie diferente no solo en edad, sino también en tipo, en forma de los adultos. Una ideología se desarrolló para comprobar esto. Se escribieron tratados acerca de la inocencia de los niños y de su cercanía con Dios, como si fueran pequeños ángeles, con el resultado de que los niños fueron considerados asexuales. Y el juego sexual de los niños fue considerado una aberración. La escuela fue la institución, le da con un caño a la escuela fue la institución que estructuró la infancia, al segregar efectivamente a los niños del resto de la sociedad, y así retardando su crecimiento hacia la adultez y su desarrollo de habilidades especializadas
que la sociedad podría utilizar. Lo que propone Shulamit Firestone es que la escuela ralentiza el aprendizaje y la inteligencia de las niñas, ¿sí? Para ella la escuela no ayuda a desarrollar la inteligencia y la viveza de las niñas. Porque justamente te imponen todo, ya lo vamos a ver a eso. La escuela lo que hace es controlarte constantemente e imponerte. Te impone los juguetes con los que vas a jugar si sos muy chiquite, te impone los compañeros con los que vas a jugar también, las actividades. Lo que hace es homogeneizar, ¿sí? Bueno, acá lo dice. Con el incremento y la exageración de la dependencia de los niños, la atadura de las mujeres a la maternidad se extendió a límites impensables, digamos. Eso es lo que yo les decía antes. Ella lo dice solo en esa oración. Pero bueno, para mí en mi opinión, es en lo que tendría que hacer hincapié en este capítulo, ¿sí? Bueno, ¿en qué sentidos los niños, las niñas, así como las mujeres, están oprimidos por la familia? ¿Sí? Ella dice que las niñas están oprimidas por la dependencia económica y física. Ahora vamos a ver cada uno, vamos a decir aunque sea alguna cosita. La represión familiar, la represión educativa, y creo que esos tres nada más. Sí, esos tres. Bueno, ¿a qué se refiere con la dependencia económica y física? Dice que hay una diferenciación natural, ¿sí?, entre niñes y adultos, porque justamente las niñas son más pequeñas, pesan menos, son más débiles, ¿no? Entonces, pero que esta diferencia se ve reforzada en lugar de compensada por nuestra cultura presente, ¿sí? Por ejemplo, las niñas son consideradas menores bajo la ley, no tienen derechos civiles y son la propiedad de una pareja arbitraria de padres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tienen una dependencia física y económica. Pero la más importante es la dependencia económica. Después vamos a ver si llegamos a la conclusión final que otra de las propuestas en relación con esto de la opresión de las mujeres y las niñas y de tener una cibernación socialista es que todos deberían cobrar un salario universal, incluidas las niñas, o sea, todo el mundo. Que las niñas deberían tener una legislación completa para ellas, o sea que deberían tener todas las leyes de cualquier adulte, o sea, deberían estar habilitadas a irse de sus casas si ellos quisieran, que ella va a hablar de la formación de unas comunas de 10 personas, ya vamos a llegar a esa parte. La idea es que las niñas se vuelvan más autogestivas, como de hecho fueron históricamente, ¿sí?, cuando no eran infantilizadas. Bueno, después, me faltó esta, represión sexual, o sea, dependencia física y económica. Represión sexual, ya dijimos que la niñez nace siendo un perverso polimorfo, como decía Freud, y justamente lo que hace la sociedad y la familia en particular es reprimirlo a través del tabú del incesto y el Edipo y el Electra que ya dijimos, ¿sí? Sí. Una pregunta. Sí. Igual ella habla de que son menores ante la ley y que como sus padres le pertenecen a sus padres, pero también pienso que igualmente la legislación en base a las infancias cambió, pero o sea, ¿qué pedo? Sigue pasando igual que se sigue tratando de niñas de ese modo, digamos, con el tema de la propiedad. Pero en ese momento existía la patria potestad, digamos, para esos años todavía existía, ¿no? O sea, como que entonces, si vos eras padre, era medio como, bueno, haces lo que se te cante con el Bepi, y después recién, como esto que fue escrito más o menos en el 70 y pico, sí. Después hubo una reforma, igual ahí entiendo, legal con respecto a los derechos del niño y toda esta cosa, pero en su momento era como incluso hasta más... como más benévola la legislación para justamente llevar hacia ese lugar que ella dice, ¿no? Como hacia esa dependencia o hacia esa cuestión de propiedad, que igual culturalmente no dejó de pasar, o sea, por estas implicancias que también tiene para mí específicamente el tema del poder sobre otra persona, ¿no? Que me parece que es ahí donde se cruza también el problemita con bueno, no sé, qué importante tener un hijo, bueno, también es una cuestión de un poder
esta bocha de cosas que, bueno, ya hemos hablado en otros encuentros. Igualmente Shulamit es tan extrema que lo que ella plantearía es que si quiere una niña o una criatura de 12 años irse de su casa a vivir con su mejor amiga, debería poder hacerlo. O sea, ser libre hasta ese punto. O sea, o sea, que tengan los derechos civiles de una persona adulta. O sea, eso es lo que ella plantea. Obviamente hay cosas que ya quedan como fuera del tiempo. De hecho, esto también se los quería preguntar a ustedes, no solamente qué piensan respecto de todo lo que les estoy contando, sino, por ejemplo, en relación con el amor, para mí se queda como fuera de la actualidad, pero bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a eso. Bueno, entonces dijimos la dependencia física y económica, la represión sexual, ¿sí? La represión familiar, esta idea de que todas las familias te imponen sus propios valores, ¿no? La represión educativa, y ahí le da con un caño a la educación, igual que Philippe Ariès, ¿sí? Este señor que yo les decía que escribió El niño en el antiguo régimen y no sé qué más. Dice que gracias al colegio, Lenigne pasa la mayor parte de sus horas de vigilia en una estructura coercitiva, que es el colegio, o haciendo la tarea para esta estructura coercitiva, que es la escuela, ¿sí? En la escuela, Lenigne es supervisada, bloqueando su desarrollo de iniciativa y creatividad, ¿sí? Se determinan un montón de cosas para Lenigne, ¿sí? Sus materiales de juego, su área de juego y también sus compañeros. También su cultura se le elige, o sea, se le impone la cultura que va a consumir, como por ejemplo los programas de la tele. Y no se le permiten ver las buenas películas de adultos. Vieron que a veces, como lexadres dicen, como esta película es muy violenta, como no la mires, o bueno, eso tiene escenas por ahí eróticas. Entonces, bueno, se echa a los niños de la cultura, de la buena cultura, de la cultura de los libros también. A mí me pasó una vez, bueno, como les decía, yo tengo una editorial y había una pareja de ancianos que venían a buscar un libro en una feria para su nieta. Y yo les ofrecí El empapelado amarillo, que es de una mina que tiene una depresión postparto y se vuelve básicamente esquizofrénica y mata al marido. El empapelado amarillo es fundacional, o sea, fundó el feminismo más o menos, o sea, es una gran obra de literaria. Y bueno, obviamente me dijeron que no se lo querían llevar. Pero bueno, me hubiera encantado que a los 13 años me den El empapelado amarillo. En fin. Fíjense cómo los adultos reprimen. Se lo podrían haber llevado y si a la criatura no le gustaba, lo tiraba a la basura y listo, pero no. Entonces, esto es muy polémico también, se viene otra polémica. Los únicos niños que tienen la más mínima chance de escapar de esta pesadilla de supervisión son los niños de la clase trabajadora, donde la concepción medieval de la comunidad aún persiste, o sea, de vivir en la calle, digamos. En el caso de estos niños de la clase trabajadora, apenas los notan, a los niños individuales apenas los notan, apenas están supervisados, a estos niños se les permite vagar lejos de las casas. En general no reciben juguetes, esto hace que los tengan que crear. En la escuela son bastante rebeldes y justamente así deberían ser porque el aula es una situación en la que cualquier persona más o menos libre de la que cualquier persona más o menos libre sería sospechosa. Esto, ¿qué quiero decir? Lo traduje como el orto. Que cualquier persona que sea más o menos libre sospecharía de la situación del aula. Entonces, como estas criaturas son más libres, obviamente se portan mal en el aula, ¿sí? Ustedes deben pensar que soy una esquizofrénica con todo esto que les estoy diciendo, me imagino. No quiero saber lo que estarán pensando. Bueno, los niños de las clases trabajadoras son más inteligentes y más vivos que los niños de alrededor. Eso es porque los dejan en paz.
Entonces, después se pregunta Shulamit Firestone, ¿por qué después a esos niños les va mal? Bueno, básicamente porque no se pueden adaptar a los imperativos de la vida de la clase media a la cual no pertenecen. O sea, básicamente tiene que ver con una cuestión material, no con que esos niños o esas niñas sean unos mal educados o no tengan los recursos suficientes, porque justamente el hecho de no tener esos recursos implica que no tienen supervisión, y que no tengan supervisión hacen que desarrollen su singularidad y su inteligencia. Esto no lo digo yo de nuevo, lo dice Shulamit, o sea, yo les cuento lo que está diciendo, ustedes después verán si esto tiene algún sentido o no. Y finalmente el capítulo sobre la infancia termina diciendo que debemos incluir la opresión de las niñas en cualquier programa de revolución feminista, ¿sí? Bueno, fin del capítulo sobre la infancia. En el capítulo 5 habla sobre el racismo, dice racismo, el sexismo del padre de familia. Este capítulo es extremadamente bizarro, lo que hace es analizar el racismo desde una perspectiva psicosexual de la familia, como si la mujer negra y el varón negro fueran los hijos de la mujer y el varón blancos. O sea, arma como una especie de Edipo entre el hombre negro y el varón blanco, y una Electra entre la mujer negra y la mujer blanca. O sea, es muy racista esto también, ¿eh? Es rarísimo y es racista. Por eso les digo, este libro es extremadamente polémico, pero bueno, desde su polémica yo creo que tiene cosas que son cultivables, ¿no? No es para tomar todo lo que dice o llegar a todas las conclusiones que ella llega, pero sí tiene cosas muy interesantes. Bueno, y finalmente llegamos a los capítulos 6 y 7, que eran los otros dos capítulos con los que quería trabajar, que son el amor y la cultura del romance. No voy a seguir hasta que alguna me diga qué piensa de todo esto. No voy a seguir. Necesito ya un feedback. Yo soy docente Sí. y trabajo en una villa. Sí. Y todo eso a mí me pasa de que constantemente cuando tengo que ejercer poder sobre los chicos, porque así funciona la escuela, yo pienso, ay, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Y es lo que dice ahí en el libro. Es tal cual, es decir, o sea, esta gente está sospechando de la situación del aula. O sea, ¿por qué no pueden irse al baño si tienen ganas de hacer pis? Porque yo les digo que no pueden salir, ¿qué es eso? Y nada, para mí es muy acertado la crítica, por lo menos para que miremos un poco qué estamos haciendo en la escuela. ¿Por qué no se pueden sentar como quieren? O comer en clase, o si son cosas que vos en todos los lugares, cuando tenés ganas de ir al baño, te parás y vas al baño, menos cuando estás trabajando. Así que nada, me parece como súper acertado. Bueno, me alegro mucho. ¿Y qué pensás de esta idea de que los niños de las clases trabajadoras son más libres o más creativos, o más inteligentes o más vivos? ¿Crees que es así o no? Lo que yo noté trabajando en un colegio privado y en un colegio en una villa fue que sí hay una inteligencia visual, o sea, cuando trabajan en plástica y todo lo que tiene que ver con artística y todas esas cosas que tienen los chicos de clases trabajadoras, que al pibe de la escuela privada no lo puede sacar del papel y la lapicera. Claro. No salen, no se corren de ahí. En cambio, los otros tienen otra multiplicidad de recursos. No sé decir si son más inteligentes porque la inteligencia es algo muy... Sí, es relativo el concepto. Claro, pero sí que se adaptan mejor a todo lo que no es consigna áulica así tal cual. Sí. Se adaptan muchísimo mejor. Claro, Cuesta son más mucho flexibles. sacar al otro pibe de la lapicera y la hoja. Claro. Bueno, yo fui a un colegio privado del Opus Dei y soy un robot. O sea, literalmente soy un robot. No puedo. Soy un robot. Así que me siento identificada también con eso que decís. Bueno, ¿alguien más por ahí quería hablar? Ahí se habían desmuteado algunos micrófonos. Muy bien, sí, Suami, dale. Buenas, ¿cómo va? Bueno, primero advierto esto que
yo llegué bastante imprevisto a la clase, así que vengo sin haber leído el material. Me voy a animar a opinar sobre lo que voy escuchando. Opiná que porque cuenta ninguna Sara. leyó, así que opiná tranquila. Ah, bueno. Ahí va, de una. A mí la verdad que me resulta súper interesante y lo que más registro es cómo me impacta en lo que yo creo saber de la infancia o lo que me enseñaron, lo que sabemos colectivamente en este momento cultural que estamos viviendo. O sea, me quedé con eso de este ejemplo que vos decías, ¿no? De lo extremo de esta autora que si una nena de 12 años se quiere vivir con la amiga, lo puede hacer. Y yo instantáneamente pensaba, no, che, qué peligro, ¿no? ¿Cómo se va a ir una nena de 12 años a vivir con la amiga? Y digo, claro, yo ya tengo incorporada la infantilización de ese ser. Y qué difícil para nosotros en este momento poder analizar este tipo de texto. O sea, a mí me interesa desde ese lado, ¿no? Cómo nos afecta y cómo inevitablemente estamos muy atravesadas por esa infantilización y por el concepto de infancia. Entonces, creo que nos resulta muy, muy complejo acercarnos a que, pará, es verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no podría, no? Obviamente en este momento creo que no tenemos recursos ni materiales ni intelectuales para que eso pudiera suceder y seguramente un montón de gente nos lincharía si intentáramos proponer algo así. Me acuerdo ese vivo que habías hecho con Ale, Sí. que también que fue tremendo ahí, lo que movilizó, ¿no? Pero bueno, me quedo con ese registro, ¿no? Y ser cada vez más conscientes de la infantilización incorporada que tengo y bueno, no sé cómo resuena, pero bueno, va por ahí cómo me viene afectando la clase. Perfecto, me encanta, muchas gracias. Tengamos en cuenta también eso, ¿no? Como que nosotras decimos, qué loca la criatura de 12 que se quiere ir a vivir con la amiga. Y capaz que el padre la viola. O sea, capaz que se quiere ir a vivir con la amiga y se quiere ir. Yo iba a decir eso, yo iba a decir si la familia también es un peligro. La familia es el peligro. La familia es el peligro. Claro. Yo en mi casa desde los 5 años, chicas, tipo, yo decía, chicos, yo me voy a ir, Sí. 5 años, bueno. O sea, me parece que hay como, estamos también como hay que saber reconocer qué lugares, justamente qué lugares son los lugares en los que no estás tan en desventaja, ¿no? Porque creo que lo que me interesa también, o lo que me gusta de la autora, independientemente de que sea bastante bizarra, es esta cosa de marcar la desventaja. O sea, tipo, sos un niño y estás construido, o sea, sos una construcción digamos, de este contexto, y estás en desventaja. O sea, así como estás en desventaja si sos un obrero, así como estás en desventaja si sos una persona autoportante. O sea, esa parte me parece súper interesante porque lo marca como muy crudamente también, como bueno, estás en desventaja. Exactamente. Digo una cosita más y te doy la palabra, Agustín, que creo que habías levantado la mano. ¿Para qué sirve? No solo para oprimir a las mujeres, sino también para convertirnos en personas estúpidas. Porque si nosotras somos consideradas pequeñas adultas desde nuestros inicios de nuestra vida, obviamente se nos va a dar más autonomía y vamos a ser más creativas. Pero si desde pequeñas se nos dice que no podemos, que ese material no es para nosotras, que todavía no crecimos, que tal cosa es demasiado peligrosa, entonces obviamente vamos a crecer con miedo, todas metidas en una cajita, todas rígidas. Obviamente vamos a ser así si se nos está baneando de un montón de lugares, de experiencias, de sentidos que nos podrían volver más creativas y más fuertes, sobre todo a las personas uteroportantes, ¿sí? A las personas biopolíticamente heterodesignadas mujeres, ¿no? Que se nos drena completamente de cualquier posibilidad de autogestión y de autodefensa, ¿sí? Somos todas unos flanes, no podemos pegar una cachetada ni siquiera. Después terminamos como terminamos, obviamente, eso también es parte. O sea, fíjense cómo la cuestión de la infancia nos lleva a la cultura de la violación también, porque gracias a que somos socializadas de las formas en que lo somos, nadie nos tiene miedo, entonces nos atacan como si fuéramos nada, la nada misma, porque de hecho lo somos.
Entonces fíjense eso también qué interesante, cómo la infantilización no solo tiene el efecto de oprimir a las feminidades cuidadoras, sino también de convertirnos a nosotras en sujetas infantilizadas para siempre, ¿sí? Porque es como si nunca termináramos bueno, dependemos del Estado, o sea, es como si fuera nuestro gran padre, ¿no? Dependemos del Estado para cualquier cosa, mi vecino hace ruido y llamo a la policía, ¿sí? Para cualquier cosa necesitamos del Estado. Entonces, fíjense el nivel de infantilización que tenemos, o sea, para cualquier cosa recurrimos a una institución. Eso no existió a lo largo de toda la historia de la humanidad, o sea, la institucionalización de la sociedad debe haber acontecido en el siglo XX, antes no existían instituciones, o sea, vos tenías un problema con el vecino, agarrabas la pala y te cagabas a palos. No había alguien que fuera intermediario, ¿sí? O sea, las cosas se arreglaban así, de frente. Y porque justamente la gente no estaba infantilizada, ¿no? Agustín, sí, perdóname la demora. Pobre, quería hablar. No, tranqui. Es que está todo en el mismo tema también. Y lo que quería decir también un poco es como esto de que o se infantiliza o se adultiza y hay como todo un combo de cosas adentro de cada concepto que se vuelve como también muy violento, porque o sos infantilizado y sobrepasas, o sea, te sobrepasan porque sos infantilizado, o podés sobrepasar a otros porque sos adulto, pero también como está como toda esa violencia en ese combo, digamos, como poder desdibujar eso también está bueno, porque por ahí yo me imaginaba recién, si una infancia quisiera ser adulta, estaría expuesta a un montón de violencia, hostilidad, que estamos expuestos los adultos. ¿Y por qué sucede eso también? Porque también por ahí romper con la infantilización tendría que ver con empezar a romper con la violencia que existe también en el mundo adulto. Eso es exactamente lo que dice Shulamit Firestone. Ella dice, bueno, los niños en la antigüedad y en el medioevo trabajaban, ¿no? Entonces, si hoy elimináramos la infancia, ¿las niñas tendrían que trabajar? Y lo que dice Shulamit es, no nos preocupemos por eso, preocupémonos porque los adultos trabajan, o sea, preocupémonos por la actualidad y por la violencia que sufrimos en la actualidad. Si después en un futuro las niñas no sé qué, bueno, lo pensamos después. Pero ¿por qué no nos ocupamos de la actualidad? O sea, de por qué la gente tiene que vivir la vida que vive, que es desastrosa, ¿no? Después nos preocupamos por cuáles serían las consecuencias de esta utopía. Pero en principio lo que deberíamos hacer, en vez de pensar en si los niños deberían trabajar o no, sería pensar en por qué los adultos tienen que trabajar y por qué bajo esta situación de violencia constante, ¿no? Bueno, en fin. Pasamos Una vez Sí. presencié muy interesante sobre el tema de la infantilización y todos esos resguardos para con las infancias. Presencié una discusión entre dos hermanos porque él le decía a ella que ella era una ¿cómo fue que le dijo? Sos un animal, no me acuerdo qué le dijo, o sos una bruta, porque a esta chica le pisaron el gato, ¿no? Y entonces un auto le pisó el gato. Y entonces ella salió con su hija de 2 años a buscar el gato y enterrarlo. Y entonces la nena le preguntó que qué había pasado con el gato. Y le dijo, está muerto. Y le dijo la nena, bueno, ¿y vos te vas a morir también? Ay, Sí, le dijo, yo me voy a morir también. Y vos también, le dijo, vos también te vas a morir y un día vas a terminar como el gato. Y entonces estaban discutiendo que claro, que era una bruta por haber expuesto a la nena a todo eso, porque la llevó a la nena a buscar el gato, fueron juntas, lo enterraron juntas, y ella dijo, no, si nos vamos a morir todos, más vale que ahora que es chiquita se haga la idea de que un día no voy a estar. Bueno, muy interesante eso que traes a colación y tiene que ver con un montón de cosas. Primero y principal, que justamente hasta el medioevo, ya que estamos hablando de eso, la gente vivía en casas gigantes, no vivía en monoambientes. Yo vivo en un monoambiente. La gente no vivía en monoambientes. Como dijimos antes, vivían en casas gigantes donde había hasta 3 generaciones de personas, animales, bueno, de todo, ¿no? Y la gente nacía y moría en la misma cama.
Entonces, les niñes, lo que nosotras hoy llamamos les niñes, estaban expuestos a la vida y a la muerte, al nacimiento, al crecimiento, al desarrollo y a la muerte, ¿sí? No había esta cosa del tabú de la muerte. De hecho, no había ningún tabú, todo se hacía en el mismo lugar. Segundo, la oclusión o el ocultamiento de la muerte, que no es solo para los niños, sino también para nosotros, porque fíjense que la muerte parece que nunca le va a ocurrir a una, sino que le ocurre siempre a otro. Yo, por ejemplo, vi un solo muerto en toda mi vida, en un cajón, obviamente, ¿no? No, mentira, 2 vi, porque vi también un accidente de tránsito. Pero fíjense que la muerte de personas cercanas, en general, capaz que haya alguien que haya perdido muchas personas, sobre todo con la pandemia, en general la muerte no nos toca muy de cerca. ¿Esto para qué sirve? No hablar de la muerte. Bueno, básicamente para que pensemos que vamos a vivir para siempre. Y si nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre, no hacemos lo que tenemos que hacer en la corta vida que tenemos, ¿sí? Entonces, justamente el ocultamiento de la muerte sirve para desvitalizarnos, básicamente. Porque si vos sabés que te vas a morir, capaz dentro de media hora, no perdés el tiempo, ¿no? Entonces renuncias al trabajo que te oprime, o te separás de esa pareja que te hace mierda, o haces ese tipo de cosas, ¿no? Tomás decisiones que realmente tienen sentido para vos. Entonces, bueno, la cuestión de la muerte se me surgió, lo relacioné con esas dos cosas. Bueno, vamos al capítulo 6 finalmente. Este es el capítulo que yo les preguntaba si les parece que quedó un poco viejo o no. Yo justamente las partes que me parecieron medias viejas no las voy a trabajar, las voy a pasar de largo porque no tenemos mucho más tiempo, ¿sí? El amor, entonces, dice que el amor, ella se pregunta, ¿cuál es el eje más importante de la opresión de las mujeres? ¿La cuestión de la niñez, o sea, la gestación y la crianza, o el amor romántico respecto de los varones? Y bueno, se contradice un poco, porque en el capítulo 6 dijo que era la niñez, y en el capítulo 4 creo que era, dijo que era la niñez, y en el capítulo 6 va a decir que es el amor, ¿sí? Dice que las mujeres y el amor son soportes de la cultura patriarcal. Hay que examinarlos y así se verá amenazada la estructura de la sociedad, de esta cultura. Hay una pregunta que todo el mundo se hace, que es ¿qué estaban haciendo las mujeres mientras los varones creaban obras de arte inmensas? Bueno, los varones estaban pensando, escribiendo y creando porque las mujeres estaban destinando toda su energía en esos varones. Las mujeres no estaban creando culturas porque estaban preocupadas por el amor, ¿sí? Dice que la cultura patriarcal o masculina es y fue parásita, ¿sí? Alimentándose de la fuerza emocional de las mujeres sin reciprocidad. Esto en términos culturales. Después ella lo va a analizar en términos individuales, ¿sí? Cómo funciona en una pareja. Ella dice, porque ella después va a diferenciar el amor de la cultura del romance. El amor es puro, digamos, ella tiene como una idea pura del amor. El amor en sí mismo no implica opresión, pero el romance sí. El romance es el amor en su forma degradada en nuestra cultura patriarcal. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, en el capítulo 6 trabaja con el amor y en el 7 trabaja con el romance. Entonces, el amor, según ella, es estar abierto frente a otra persona. Es una situación de total vulnerabilidad frente a otra persona. Es un intercambio de yoes. No hay nada inherentemente destructivo acerca de este proceso. El amor entre dos personas iguales puede ser enriquecedor. Entonces, como les decía, ella va a diferenciar entre el amor en sí mismo, que es como un amor ideal, y el amor tal como existe en nuestra sociedad, que a eso ella lo va a llamar romance. Entonces, dice que el romance, que el amor es un fenómeno muy simple, pero que se vuelve complicado, corrompido y obstruido por un desbalance de poder. Ella dice que el amor demanda una mutua vulnerabilidad o se vuelve destructivo. Los efectos destructivos del amor ocurren solamente en un contexto de desigualdad. Esto es muy interesante, ¿no les parece? Simone de Beauvoir dijo que la palabra amor no significa lo mismo para las mujeres que para los varones. También hay otra cuestión que es la situación material de las mujeres de dependencia
que hoy sigue siendo así. En la clase media me parece que un poco cambió, pero hay una situación de dependencia material, en aquel momento creo que era peor, de las mujeres respecto de los varones, y eso hace que se vean obligadas a enamorarse, digamos. Hay como algo de eso. Después hace una cosa que a mí me parece increíble, que es algo que no se hace mucho, y de hecho hay muchas feministas ahí reivindicando el deseo, y bueno, ¿no? Como en relación con la revolución sexual, como bueno, si es tu deseo estar con 5 chabones, está con 5 chabones, no sé, por decir cualquier pavada, ¿no? O la cuestión del poliamor, como bueno, si querés cogerte a 45 personas, cogételas. Como está, si es tu deseo, está todo bien. Y lo que hace Shulamit Firestone es cuestionar la revolución sexual, ¿sí? Que ya sabemos que se dio en relación con la píldora anticonceptiva, ¿no? Porque justamente separó la sexualidad de las personas uteroportantes o el coito de las personas uteroportantes de la reproducción, ¿no? Entonces, bueno, ella está en plena revolución sexual. O sea, esta idea de que podés coger con cualquiera, que al menos yo la tengo, no sé si ustedes la tienen, yo estoy en relaciones abiertas, entonces literalmente puedo coger con quien quiera, nunca cojo con nadie, no me sale, no puedo, fracaso, pero si me saliera lo podría hacer, digamos. Pero bueno, no sé si todas ustedes tienen esta concepción y proviene de la revolución sexual, ¿no? La situación, dice, la situación de las mujeres no ha cambiado significativamente de lo que era en el pasado. Por los últimos 50 años, las mujeres han estado atadas a un doble apuro, ¿no? Debajo del disfraz de la revolución sexual, las mujeres han sido persuadidas de quitarse su armadura. ¿Esto qué significa? Que en el pasado, dice Shulamit Firestone, las mujeres tendían a protegerse, ¿no? Hacer lo que diríamos hoy de una forma muy bizarra, hacérsela difícil, ¿no? En términos muy burdos, lo que estoy diciendo. Pero bueno, eso es básicamente lo que ella dice. Entonces, lo que hizo la revolución sexual fue hacer que las mujeres se saquen esa armadura que las hacía hacérselas difíciles, ¿no? Y eso es lo que ella está criticando. ¿Por qué? Ella dice que la mujer moderna le produce horror la idea de ser llamada, ella dice bitch, dice un montón de palabras, yo diría intensa. Todas tenemos miedo de que nos digan intensas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me lo han dicho y me quedé traumada después y es como lo que tengo miedo que me digan, ¿no? Entonces, y esto era lo que las abuelas de estas mujeres hijas de la revolución sexual no tenían ningún problema en que les dijeran, ¿no? Esta idea de, bueno, de como sos demasiado conservadora. Pero la retórica de la revolución sexual no trajo mejoras para las mujeres, sí trajo mejoras para los varones. ¿Por qué? Porque al convencer a las mujeres que los juegos y las demandas usuales de las mujeres eran injustas, pasadas de moda, puritanas y autodestructivas, una nueva reserva de mujeres disponibles fue creada para expandir la oferta de bienes disponibles para la explotación sexual tradicional, desarmando a las mujeres de la pequeña protección que ellas tan dolorosamente habían adquirido. ¿Qué significa esto? Con la revolución sexual, las mujeres tienen miedo de ser llamadas histéricas, por ejemplo, ¿no? Entonces se entregan directamente a la relación heterosexual con cualquier varón. ¿Esto para qué sirve? Esto no le sirve a las mujeres, esto le sirve a los varones. ¿Por qué? Porque hay un ejército de reserva de mujeres dispuestas a tener relaciones sexuales con los varones sin llevarse nada a cambio, ¿sí? Fíjense que esto está completamente en contra de lo que ella proponía como amor. Ella decía que el amor tenía que ver con la interdependencia de las personas y con una abierta vulnerabilidad. Entonces, la revolución sexual lo que hace es justamente lo contrario. No sé si ustedes escucharon hablar del policonsumo de los cuerpos, ¿no? Esto a lo que supuestamente daría lugar el poliamor. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Es como, bueno, si todo vale y cualquiera puede estar con cualquiera, entonces las relaciones se vuelven completamente vaciadas, ¿no? De hecho, eso es lo que ella va a decir, que lo que le pasó a las mujeres que se subieron a la ola de la revolución sexual es que se dieron cuenta de que en realidad no estaban haciendo algo novedoso, estaban copiando a los varones.
Estaban haciendo lo mismo que hacían los varones y así se quedaban completamente vacías. Las mujeres emancipadas se dieron cuenta pronto que los varones no eran buenos chicos, ¿sí? A los que emulaban no eran buenos chicos. Se dieron cuenta de que los estaban imitando. Se dieron cuenta de que estas nuevas acciones cool, digamos, en realidad no tenían sentido y eran superficiales, que sus emociones se estaban secando detrás de estas y de que estaban envejeciendo y volviéndose decadentes. Tuvieron miedo de perder su habilidad para amar. No habían ganado nada al imitar a los varones. Entonces, también tiene que ver no solo con lo de la polidepredación o el policonsumo de los cuerpos, sí, sino justamente con esta idea de la depredación sexual, ¿no? De, bueno, me paso un montón de gente y ¿qué me queda de eso? Esa es un poco la pregunta de Shulamit. Yo la correría un poco de la cuestión, como les decía, para mí este libro sirve para impulsar discusiones, no tanto para quedarse con los términos literales que ella utiliza. Yo dejaría de lado, como ya dejamos tantas cosas de lado en relación con Shulamit, su noción de amor clásica, como el amor en sí mismo, ¿sí? Pero me preguntaría efectivamente, como hace ella, me quedo con la pregunta más que con la respuesta, respecto de cuántas ventajas nos trajo efectivamente la revolución sexual, ¿sí? Porque al fin y al cabo, esto es algo muy interesante. Les voy a contar una infidencia. Tengo una amiga que es trabajadora sexual y estamos justamente trabajando en un libro sobre su vida, ¿no? Y el otro día estábamos hablando sobre una cuestión que es la siguiente. Las mujeres y los varones heterosis no son iguales, ¿no? Ya venimos diciendo que con Shulamit que son dos clases sexuales diferentes y que esas dos clases sexuales deberían ser abolidas, ¿no? Esas dos clases no son las mismas. Entonces, en una relación romántica, ¿cómo se espera que sean iguales? A las dos personas se les exige exactamente lo mismo. ¿Por qué ambos tienen que dar lo mismo si no somos iguales? Las mujeres heterosis cobramos el 30% menos que los varones, parimos, menstruamos, gestamos, cuidamos, nos vemos sometidas al techo de cristal, nos vemos sometidas a la cultura de la violación, o sea, podemos seguir nombrando miles de desigualdades a las cuales nos vemos sometidas. Nos dan menos calmantes si vamos a una guardia porque consideran que estamos locas, por ejemplo. Bueno, hay un montón de cuestiones en relación con las opresiones que sufrimos las mujeres heterosis. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar de forma igual frente a un varón heterosis? Lo que dice mi amiga es que hay que cobrarles, porque ella es puta, obviamente, ¿no? Entonces, esta es la pregunta con la que yo me quedo respecto de Shulamit. La revolución sexual efectuada entre personas que son desiguales, que están en una relación desigual de poder, ¿nos trae verdaderamente ventajas? Esa es la pregunta, me parece. No sé Sí, qué piensan. Sí. ¿qué es revolucionario? O sea, ¿cuál es la revolución? O sea, ¿cuál es el punto de esa revolución? Si revolución quizás sea... O sea, ¿cuál es la revolución si sigue de alguna manera como alimentando? Igual yo trato de remontarme a aquella época también, donde qué relevante habrá sido para aquellas personas como entrar o sea, como la ruptura de esos diques morales, ¿no? Como de esas cuestiones y de esos tipos de relaciones interpersonales que en aquel momento empezaron a generarse otras cosas. Pero yo también estoy bastante igual a favor de lo que dice tu amiga, como de cobrar, y como depende quién, como siempre como depende qué persona y depende cuál sea su contexto y su realidad. Es como cuando pasas un presupuesto para un trabajo de algún tipo. Vos sabés que si estás pasando un presupuesto para, no sé, voy a decir cualquier cosa, para una empresa de farmacéutica no va a ser lo mismo que si pasas un presupuesto para el comerciante de tu barrio que sabes que tiene 2 empleados y uno es el hermano. O sea, como son cosas como que me parece que tiene que ver con eso, pero siempre como termino, o sea, entrando en la lógica de rondar con esto de lo mercantil, ¿no? Como que mercantil también que se vuelve. Y me parece que no es menor pensar que también hay como un pensamiento muy mercantilizado, generalmente de casi
casi todas nuestras actividades, o sea, qué pocas actividades tenemos también asociadas con el ocio o no hacer un pedo o hacerlo porque se te canta el culo y punto y no estar preguntando las cosas, como me quedo pensando un poco en eso. Sí, totalmente, total. Estoy completamente de acuerdo con eso que decías. Les iba a decir algo y me olvidé. Bueno, seguimos entonces. Seguimos con el capítulo 7 de la cultura del romance, ¿sí? Entonces, como les decía, ella distingue entre... esto les quería decir. Yo, por ejemplo, no lo había pensado en estos términos, pero yo hago lo que dice Shulamit Firestone, no en el sentido de que no quiero que piensen que soy una histérica, sino porque no dejo entrar a cualquier persona a mi vida, ¿no? Como tener esa protección, pero no por mí... Sí, tener esa protección por eso, no para no parecer fácil o algo así, que es muy bizarro, eso sería muy bizarro, sino para no dejar entrar a cualquier persona en mi vida. Me parece que eso es algo que las personas que, no sé si llamarme a mí misma minoría, porque soy una mujer heterosexual heterosexual de clase media, no sé si soy una minoría, pero bueno, digámoslo que frente a un varón de mi clase social y un varón heterosis, sí estoy en desventaja. Entonces, yo creo que no hay que dejar entrar a la gente con tanta... y menos al enemigo, no hay que dejarlos entrar con tanta facilidad, menos si, bueno, una tiene todas estas vulnerabilidades. Me parece que eso rescato de lo que dice Shulamit. Bueno, dijimos que había que separar en el capítulo 7 el romance del amor. Ella define el amor romántico, el romance, como el amor corrompido por su contexto de poder, que es el sistema de clases sexuales, ¿sí? Corrompido en una forma enfermiza de amor que luego refuerza este sistema de clases sexuales. El romanticismo se desarrolla en proporción a la liberación de las mujeres de su biología. Esto es lo que yo les decía antes en relación con la infancia. Mientras más están liberadas las mujeres de su biología a través de la anticoncepción, más hincapié en la infancia. Lo mismo sucede con el romance. El romance no siempre existió tal como existe hoy, la cultura del romance. Vos te casabas con el vecino porque tu papá decía, punto. No había romance. O sea, era así. No sé si era mejor o era peor, pero era así. Entonces, la cultura del romance se ve muy, muy incrementada en el siglo XX, para mí también en relación como esta idea de que yo elijo a mi pareja para toda la vida porque estoy enamorada y esa persona me va a acompañar para toda la vida. Esa idea se ve reforzada en los siglos XIX y XX. Antes no sucedía de esa forma. Como les decía, antes te casaba tu papá con el vecino o te casaba tu papá con el duque de no sé dónde porque tenían que evitar una guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, el romanticismo se desarrolla en proporción a la liberación de las mujeres de su biología. Mientras la civilización avanza y las bases biológicas del sexo tambalean, la supremacía masculina debe apoyarse en instituciones artificiales o exageraciones de instituciones previas, como por ejemplo el amor romántico, ¿no? El romanticismo es una herramienta cultural del poder patriarcal para mantener a las mujeres ignorantes de su condición. Hoy con la tecnología claro, con el avance de la tecnología que le permite a las mujeres separar la sexualidad de la anticoncepción, el romanticismo está más en boga que nunca, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los elementos del romanticismo? Número 1, el erotismo. ¿Qué dice en relación con esto Shulamit Firestone? Que todas las personas tenemos necesidad de afecto y en un montón de casos de afecto físico. Pero ¿qué sucede? La cultura del romance lo que hace es canalizar toda esa necesidad de afecto que sentimos al sexo coital, ¿no? Heterosexual. Entonces, lo que ella dice es que no se nos tiene permitido, por ejemplo, tocar a las personas de nuestro mismo género o de identidad autopercibida, ¿sí? O de tener, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? En relación con la pareja.
Como la intimidad que tenemos con nuestras parejas o con nuestra pareja no la tenemos con nuestras amigas. Por ejemplo, no solemos dormir juntas con nuestras amigas. Una por ahí con la pareja duerme todos los días de su vida o duerme 2 o 3 veces por semana, pero con la amiga no duerme todos los días de su vida. O sea, si vivís con tu amiga no dormís con ella en general, ¿no? No te bañás con tu amiga. En general, algunas sí lo harán, en general no se coge con la amiga, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo el afecto que una necesita como ser humano, el afecto físico se ve volcado y limitado solo al coito heterosexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, el erotismo es uno de las características de la cultura del romance. Perdón, Sí, eso me parece más un problema de los varones heterosis, sí, que ni siquiera hablan con los amigos. sí. Y entonces depositan toda la carga emocional de lo que sea que les está pasando en la chonga de turno. Me encanta. Sí, bueno, de hecho a las personas biopolíticamente heterodesignadas mujeres sí se nos permite más el contacto físico entre nosotras. O sea, no sé, yo a mis amigas me las rechapo, nos abrazamos, no sé, a los varones heterosis no los veo haciendo eso con sus amigos. Pero bueno, igualmente de cualquier forma, las mujeres heterosis seguimos sin tener la mayoría tanta intimidad con nuestras amigas como con nuestras parejas heterosis. Eso creo que es un hecho. Bueno, después también otras características de la cultura del romance es el ideal de belleza, por ejemplo, porque justamente tienen que cumplir con un determinado ideal o de una determinada estética para atraer a los varones heterosis, ¿no? Y las penalidades de no pertenecer a este ideal son enormes, dice, su legitimidad social está en juego. Y esto también hace que las mujeres se vean todas cada vez más parecidas entre sí. Bueno, después viene otro capítulo que se llama cultura varonil, para mí es como cultura patriarcal el concepto, que es el capítulo 8. Ese no lo vamos a ver. Después viene el capítulo 9, que es la dialéctica de la historia cultural. Ese tampoco lo vamos a ver. Para mí, sinceramente, los más interesantes son estos que yo les estoy marcando, ¿sí? Y finalmente vamos a feminismo y ecología y después finalmente a la conclusión, ¿sí? Ya nos queda re poco tiempo. Vayan pensando si tienen preguntas o lo que sea. Bueno, feminismo y ecología. Ella dice que es muy tarde para ser conservacionista, se dice, como las personas que quieren conservar el medio ambiente. Bueno, dice que es muy tarde, que ya no hay mucho que conservar, que lo que hay que hacer es desarrollar tecnología para equiparar todo lo que se ha perdido, ¿sí? Pero no ya ser conservacionista o conservadurista, no sé cómo se dice. Bueno, dice que la ecología, así como la niñez, la cuestión de la ecología, la niñez y el racismo deberían estar dentro de un programa para la revolución feminista. El objetivo debería ser controlar la nueva tecnología con objetivos humanos, el establecimiento del equilibrio humano benéfico entre la humanidad y el nuevo ambiente artificial que está creando, para reemplazar el balance natural destruido, ¿sí? O sea, se debería crear un nuevo balance artificial a través de la tecnología, según Shulamit, ¿no? Bueno, eso en relación con la cuestión de la ecología. Es un capítulo corto. La conclusión del capítulo: una revolución feminista podría ser un factor decisivo al establecer un balance ecológico nuevo. La atención debería ser llevada a la explosión. Bueno, ella está todo el tiempo hablando de la superpoblación. Es una discusión si existe la superpoblación o no, ¿sí? O sea, ella lo está dando por sentado. Yo lo estuve investigando medio superficialmente al tema y hay gente que dice que hay superpoblación y gente que dice que no. Así que bueno, ella dice que la superpoblación debería resolverse en parte con todas estas tecnologías que ayudarían a generar un balance artificial entre la naturaleza y el hombre y la humanidad, digamos, y los nuevos métodos de reproducción artificial. Bueno, ¿qué más?
bueno, debería redefinirse toda esta cuestión de la ecología, debería relacionarse con la economía, bueno, en fin. Pasamos directamente a la conclusión entonces. A la conclusión del libro ya, bueno, primero dice que va a hacer un resumen de todo lo que dijo, que es un montón. Así que vamos a tratar de hacer un resumen del resumen. Dice, antes de los métodos anticonceptivos recientes, claro, los partos continuos llevaban a las mujeres a estar todo el tiempo teniendo hijos y envejeciendo y las llevaba a la muerte. Las mujeres eran una clase de esclavas que mantenían a la especie para liberar a la otra parte de la humanidad para ocuparse del mundo, ¿sí? Las mujeres estaban esclavizadas a la reproducción de la especie mientras los varones heterosis hacían lo que tenían ganas, ¿sí? Se ocupaban de crear el mundo, literalmente. Esta división natural del trabajo se continuó con gran sacrificio. Los varones y las mujeres se desarrollaron la mitad de sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que la violencia los varones son como hiperviolentos y las mujeres heterosis son como hipersensibles, ¿no? Y es como, en vez de desarrollarnos de manera, como habíamos dicho antes, polimorfa y cambiante o... Digamos, las mujeres somos todas iguales y los varones son todos iguales. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Hay como una hipertrofia, esa es la palabra. Hay una hipertrofia racionalista en los varones, agresividad y de sensibilidad emocional también atrofiada, ¿no? En cambio, las mujeres heterosis también están atrofiadas emocionalmente, pero en el sentido de que son pasivas y lo cual las hace sufrir mucho. Las mujeres y los varones canalizan su sexualidad en el coito heterosexual, bueno, restringida a sus genitales, en lugar de una sexualidad difusa por todo el cuerpo y por toda la sociedad, ¿no? ¿Qué más? ¿Estoy bien? Sí. Ese sería como brevemente un resumen que ella hace. Dice que algunas de las demandas que ella haría o algunas alternativas al sistema presente serían, número 1, la liberación de las mujeres de la tiranía de su biología reproductiva por todos los medios posibles y la difusión de la gestación y la crianza de los niños a la sociedad completa respecto de las mujeres y de los varones. Bueno, como les decía, esta propuesta de la reproducción artificial, y ya vamos a ver lo de las comunidades que ella plantea, que básicamente la idea es que todos críen a los niños, ¿sí? Que toda la sociedad se haga cargo de los niños, que no sean solo las mujeres. También propone la determinación completa, incluida la independencia económica tanto de las mujeres como de los niños. Y en ese sentido tiene que ver su socialismo, ¿no? Esta idea del salario universal para todo el mundo. También propone la integración total de las mujeres y de los niños a todos los aspectos de la sociedad. Todas las instituciones que segreguen a los sexos o que prohíban a los niños entrar en la sociedad adulta, como por ejemplo la primaria, deben ser destruidos. Hay que destruir la escuela, dice. Ese es el punto número 3. El punto número 4 dice, la libertad de todas las mujeres y de todos los niños para hacer lo que ellos quieran sexualmente. No habría ya razones para no hacerlo. Bueno, esas son como las reivindicaciones de Shulamit Firestone, o sea, como su pequeño programa. Después dice cómo hacerlo, las alternativas. Bueno, cómo llevarlo un poco a cabo. Ella plantea algo medio raro que es como para una transición entre nuestra sociedad actual y su sociedad utópica, que sería, por ejemplo, para que la gente no se reproduzca por la supuesta superpoblación, las profesiones célibes, que son las profesiones en las que la persona está sola, como por ejemplo los camioneros, ¿no? Como que las personas puedan desarrollar su vida en torno a o los astronautas, no sé. Las personas puedan desarrollarse de forma plena a través de una profesión que no las lleve a reproducirse, básicamente, ¿no? Como construir una vida alrededor de una profesión que no te tiente con respecto a la reproducción.
Bueno, vivir juntos. ¿Cómo se hace esto entonces? A través de las profesiones célibes, a través de la vivienda conjunta, ¿sí? Ella le llama la vivienda conjunta a la forma social en la cual dos personas o más de cualquier sexo entran en un arreglo sexual o no, o amistoso, em, cuya duración depende de las dinámicas internas de la relación. O sea, vivir en comunidad, no vivir ya no vivir ya en pareja o en familia, ¿sí? Esto ya muchas lo hacen, ¿no? Muchas veces por razones económicas, una vez se va a vivir con las amichas, otras veces se va a vivir con la pareja, ¿no? Pero lo que te diría Shulamit Firestone es que si tenés que elegir una de las dos, que elijas a tus amichas, ¿no? Bueno, después los households, que son los grupos de convivencia, que se diferencian de la familia, ¿sí? El household o grupo de convivencia connota un grupo grande de gente que vive junta durante un tiempo específico. ¿Y cómo operaría un household? Bueno, por un contrato límite, porque hay que hacer un contrato porque es como si fueran un matrimonio este grupo de personas, ¿no? O sea, tendrían que tener como una base legal. ¿Por qué? Porque los households van a criar niños. Entonces, lo que dice es que estos grupos de convivencia, la licencia, vos la podrías sacar por cualquier periodo de tiempo, quizás entre 7 y 10 años, o por la cantidad de tiempo mínimo que los niños o las niñas necesitan para tener una estructura estable en la cual crecer, ¿no? Bueno, después las niñas. La responsabilidad respecto de las necesidades de las niñas debería estar difuminada por todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Después, la cuestión de las leyes y las transferencias. Las mujeres deberían ser idénticas a los varones en cuanto a las leyes, igual que las niñas. Las tareas del hogar. Las tareas del hogar deberían ser realizadas por todos los miembros del hogar de forma rotativa. La ciudad, la planificación urbana debería estar adaptada a estas nuevas formas de vida en comunidad. La economía. La gente debería recibir un ingreso anual y en relación con las actividades, en un futuro las personas deberían no trabajar y dedicarse a sus a sus cuestiones de ocio mientras las máquinas trabajan por ellas. Sería hermoso, ¿no? Vivís con tus amichas, estás ahí trancapiola, recibís tu salario universal. ¿De dónde se saca la plata para el salario universal? Nunca lo dice, o sea... Bueno, en fin, terminamos. 9, casi en punto. Soy una genia. Bueno, feedback. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció un delirio total? Si a alguien le pareció un delirio total y absoluto sin sentido, es el momento de decirlo. Buenas, voy a hablar yo, que no he hablado hasta ahora. Dale, Lucía, gracias. Me pareció, a mí el primer capítulo, el que hablaba de las infancias, me pareció como muy, muy interesante respecto a esto de la no intervención que plantea la autora. De hecho, algunas de las formas alternativas de educación, método Montessori, Waldorf y demás, están como en esos caminos. Está bueno, me parece que está muy interesante eso. Respecto de lo otro, es como que a mí me parecían como muy curiosas algunas cosas, sobre todo como la distancia de la autora respecto de las mujeres sobre las que habla. Es decir, noto como una diferencia, una distancia discursiva que me llama mucho la atención. Digamos, constantemente las mujeres esto, las mujeres lo otro, no hay como una implicación de ella como mujer. Y hay un concepto que para mí cambia todo esto, que es el concepto de la capacidad de agencia. Sí. Es decir, en todo momento me parece que hay como una tendencia a esto de pensar que como si las mujeres fueran tontas. Sí. Es decir, como no se dan cuenta de esto, son infantilizadas, son manipuladas, son engañadas, Entonces, o ella también es engañada porque es mujer, digamos, o hay algo que no termino de compartir, digamos, en relación a cómo está escrito el texto, digamos.
Eso, y por otro lado, la cuestión de la lectura psicoanalítica, que por ahí es algo que pasa mucho en el feminismo o en los feminismos, que es una lectura como bastante literal, digamos, una lectura causalista, literal, que por ahí no tiene tanto que ver con el desarrollo psicoanalítico en sí mismo. El complejo de Electra, por ejemplo, es algo que el psicoanálisis no plantea, bueno, algunas cosas de esas. La autora como que, bueno, como en el complejo de Edipo esto, después en las relaciones esto. Y eso por ahí, bueno, no es tan así, digamos, no está planteado así desde el psicoanálisis, por ejemplo. Entonces, bueno, hay como ciertas cosas que me parece súper interesantes situadas, digamos, me parece que son como históricamente re interesantes de leer en el momento que fueron escritas y que ahora, bueno, por ahí la lectura como, bueno, de algunas cosas me parece que queda como esto que vos decías en relación al amor y eso queda como viejas, suponete, o cosas así que yo las leo y me suena más como a una idea y después, bueno, no sé si es tan aplicable por ahí a la actualidad. Esa fue como la sensación que yo tuve de los otros cuando leí los otros capítulos. El de las infancias me pareció como súper interesante, el otro por ahí no tanto, pero los otros no tanto. Pero bueno, nada, eso, nada Bueno, más. genial, muchas gracias. En relación en relación con la autora, como sí, hablando de las mujeres o no, eso no lo sabemos. O sea, no sé, una puede escribir un libro y que no necesariamente sea autorreferencial. Ella quizás escribió, quizás ella se siente de esa forma, se sintió reprimida o lo que sea. Su familia era muy conservadora. Así que es muy probable que en un montón de sentidos, de hecho, ahora que lo pienso, estuve leyendo que ella tenía muchos conflictos con su padre, que era muy conservador. Entonces es muy probable que todo este cuestionamiento que ella hace de la familia y de la escuela, ella lo haya vivido de esa forma. En general, cuando hacemos este tipo de planteos es porque salen de la experiencia de una, ¿no? O sea, como que no salen de un repollo los planteos. Y después, en segundo lugar, en relación con el psicoanálisis, la verdad que yo sé poco y nada, o sea, cursé psicoanálisis 1 en la facultad, en la UBA, y eso es todo lo que sé de psicoanálisis, así que no te sabría responder en relación con Electra y Edipo. No sé si alguna otra tiene algún comentario, algún insulto, algo para compartir. Sí, ¿Voy? sí. Bien, me encanta lo que aporta Lucía porque me hace seguir dándole vuelta a algo que me hizo mucho ruido, que igual vos, Sara, dijiste que no lo tomáramos, ¿no? Esta idea del amor puro que plantea, pero lo que a mí me impactó de esa idea es, o sea, mi pregunta a ella sería, ¿dónde lo vivió? ¿No? Como para afirmar que hay un amor puro desde ese lado, ¿dónde lo vivió? Después habla de este amor romántico en el cual sí entran todas las coyunturas que ya sabemos, pero ahí digo, claro, hay algo en la autora que no sé, como si estuviera medio abstraída, ¿no? Porque para plantear una noción de amor puro desde ese lado, que es un ideal, que es una utopía, que no puede suceder, porque culturalmente hasta ahora nunca hemos vivido relaciones que no estuvieran sujetas a dinámicas de poder. Entonces, ¿de dónde lo saca? Y ahí lo que trae Lucía, digo, sí, claro, evidentemente hay algo que se está como separando o está pensando por fuera de su propia vivencia. Es Sí. que ella está hablando desde la utopía. Fíjense que hablamos de, no sé, la reproducción artificial humana. O sea, la idea de ella es derrocar al patriarcado, por más que hoy nos parezca una estupidez, es derrocar al patriarcado y en su mundo ideal, donde la gente viviera en comunidades, se hiciera cargo de los niños en comunidad, no trabajaran, cobraran un salario universal y tuvieran una sexualidad libre y todos fuéramos plenos, en ese contexto se daría su amor en sí, digamos, creo yo. Eso es lo que yo entiendo. Lo que ella está diciendo justamente es que en esta cultura donde hay una desigualdad total y absoluta entre lo que ella llama los sexos, el amor no se puede dar, pero el romance sí, ¿no? Y el romance es justamente esta forma atrofiada de lo que para ella es el amor.
Pero sí, por eso yo les decía, me atajé porque la definición de amor me parece cualquiera. Yo no creo que haya cosas en sí, yo soy materialista, no creo en las ideas o en los ideales, me parece que hay que pensar en lo que tenemos ahora. Por eso ese espíritu utópico tampoco me gusta, pero igualmente yo creo que una no puede evitar pensar en un programa. O sea, todas las feministas presuponen un programa, ¿no? Como, bueno, que el Estado resuelva tal cosa, o que las parejas sean así, o que el amor sea así, o que todas podamos hacer tal cosa. Bueno, yo siempre lo que propongo cuando vemos una utopía o vemos un programa político es, si estamos en desacuerdo, que es lo que nos pasa con Shulamit Firestone en un montón de sentidos, porque para mí lo que hay que rescatar de ella no son las propuestas, sino las preguntas que hace, bueno, ¿cuál sería mi utopía? ¿No? ¿Hacia dónde va mi vida? Esa es la pregunta que yo me hago cuando leo utopías con las que no estoy muy de acuerdo. El otro día leímos un libro de Arthur Evans sobre la brujería, brujería y cultura homosexualidad y brujería y contracultura gay. Contrarreproductivo. Ahí está. Brujería y contracultura gay. Se me hizo un matete. Y Evans plantea un ideal, una utopía muy concreta que para mí no tiene ningún sentido. Entonces yo les preguntaba también a los alumnos, como bueno, que estemos en desacuerdo con Evans no quiere decir que no nos podamos llevar sus preguntas y pensar nosotras en el caso de Evans sería cuál es su contracultura, o sea, cuál es la contracultura de ustedes. En el caso de Shulamit es, bueno, ¿cuál sería tu utopía? ¿No? Si pudieras pensar en a dónde te gustaría ir, ¿no? Porque también la vida una la hace en base a sus valores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son tus valores actualmente? ¿A dónde estás yendo con tu vida? ¿No? ¿Hacia dónde te dirigís? Y esa es como un poco la utopía que una tiene. Y me parece que las preguntas que deja Shulamit Firestone abiertas, como les decía, yo no me quedo tanto con sus conceptos o sus respuestas porque son muy bizarras, pero sí con sus preguntas, que me parecen más que interesantes, ¿no? En relación con la revolución sexual, ¿no? Esta idea del policonsumo de los cuerpos, la cuestión de la infancia, del crecimiento, de la infantilización, de las diferencias de poder en las relaciones, en las familias, en las relaciones románticas, la cuestión de la injerencia en la tecnología y el género. Bueno, me parece que hay un montón de preguntas para hacer y yo por lo menos me quedo con eso del libro. Así que si les interesa, les recomiendo que lean esos capítulos que se los dejé marcados en el Drive, ¿sí? En la presentación del Drive. Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, pregunta, comentario. ¿No? Ya están cansadas. Bueno. Yo una cosa. Sí. Bueno. Dale. ¿A quién iba a hablar? Yo, bueno, no sé. Yo quería decir algo con respecto a lo de si estamos realmente siendo superpoblación o no. El otro día lo comentó una amiga que es ingeniera ambiental. Sí, está pasando. O sea, Mirá qué interesante. ¿Alguien quiere pensar en los ingenieros ambientales? O sea, no sabía ni que existía eso. O sea, hay gente pensando cómo de acá a 20 años si vamos a ser tipo 3 mil millones más de personas, no sé cuánto, ¿cómo pingo hacemos? Y nos morimos, nos vamos a morir todos. Y la postura de mi amiga es, ya dejemos de parir, o sea, nos tenemos que empezar a morir. Ay, presentámela. La postura de ella, sí, y los demás eran tipo, no, bueno, o sea, porque si hacemos esto y lo otro, y los cálculos, y las cosas, y ingenieros, y yo tipo, ay, estoy tan de acuerdo con vos, y decía, sí, es que yo no sé si puedo decir tan abiertamente, tenemos que morirnos, pero lo quiero decir porque es la única solución posible que estoy viendo, me decía. Sí, totalmente. Bueno, ahí tenemos la respuesta a una pregunta que nos había quedado, así que sí, no, de huelga de vientres. Y compren mi libro si quieren hacer una huelga de vientres como corresponde, bien fundamentada teóricamente, históricamente, bueno, van y compran mi libro. Bueno, no sé si alguien más quería hablar.
Me parece que no, ¿no? Bueno, ya podemos ir cerrando, entonces, como les dije al principio, les dejo la grabación, ¿sí? El audio en el Drive, ya mismo se lo subo, ¿dale? Bueno, muchas gracias por venir, por estar. Como les decía al principio, me encantó que estuvieran porque toda la gente como que se dependía de la grabación, así que me encantó que pudiéramos charlar varias. Y bueno, eso, muchas gracias por venir, espero que les haya gustado. Que no se hayan espantado mucho, aunque sea. Bueno, Hermoso. nos vemos Gracias. pronto. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, ahí subimos la grabación.